El mundo del crimen organizado, bueno, está lleno de figuras temidas, ¿no? Pero la verdad muy pocas llegaron al nivel de poder, de notoriedad de Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. Por años fue literalmente el criminal más buscado de México y también de Estados Unidos. Así que hoy vamos a desglosar la historia de su caída, y más importante aún, qué significa esto para el futuro de su imperio. Muy bien, empecemos por el final, o mejor dicho, por el día que todo terminó. Nos vamos al 22 de febrero de 2026. Esa mañana, el ejército mexicano lanzó un operativo de seguridad, pero no uno cualquiera, uno muy específico en Tapalpa, Jalisco. El objetivo era clarísimo, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y sí, la operación tuvo éxito, pero, como vamos a ver, desató una cadena de eventos que convirtieron la región, pues, en un verdadero caos. Y la reacción a la noticia de su muerte fue... Bueno, no se hizo esperar para nada. Fue inmediata, fue violenta y sobre todo fue coordinada. Esto es clave, porque fue un testimonio clarísimo del poder inmenso que este hombre tenía, no solo sobre su organización, sino sobre todo el territorio que controlaba. A ver, y que quede claro, esto no fue un incidente aislado para nada. La respuesta del cártel fue tan masiva que paralizó por completo la región. Estamos hablando de balaceras, de narcobloqueos con coches en llamas, de aeropuertos importantes como el de Guadalajara y Puerto Vallarta cerrados. Incluso la Embajada de Estados Unidos tuvo que emitir alertas. Esto nos da una idea, una dimensión real de la escala y la capacidad de la organización que el Mencho había levantado. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es que la muerte de un solo hombre puede causar un impacto tan, pero tan masivo? Bueno, para entender eso, primero tenemos que entender quién era exactamente el Mencho. Porque, a ver, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, no nació en la cima del poder. Su historia es un viaje que va desde la pobreza más absoluta como agricultor de aguacate en Michoacán hasta convertirse en la cabeza de un imperio criminal global. Son, literalmente, dos mundos opuestos. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque vemos ese contraste tan marcado. Por un lado, sus inicios. Nace en Michoacán, crece en una familia aguacatera, deja la escuela, a los 14 años ya estaba cuidando campos de marihuana. Y por otro, su entrada al crimen profesional. Se va a California, lo arrestan por vender heroína, pisa una prisión federal y finalmente lo deportan. Ese viaje y sobre todo esa deportación fue el punto de inflexión que lo cambió todo. Y al volver a México, ¿qué creen que hizo? Pues usó su conocimiento de ambos lados de la ley. Por un tiempo fue policía local, imagínense. Pero luego se unió al Cártel del Milenio, y ahí fue donde empezó su verdadero y violento ascenso. Dejó de ser un peón para finalmente, por ahí de 2011, fundar su propia organización sobre las cenizas de otros cárteles. Pero ojo, él no creó una simple pandilla. Lo que construyó fue en esencia una corporación multinacional del crimen. El Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, se convirtió en una especie de marca registrada de violencia y poder. Y esa marca se hizo famosa o infame en todo el mundo. Y cuando decimos global, no es una exageración. El CJNG llegó a tener presencia en más de 40 países. O sea, estamos hablando de una red que se extendía desde las Américas hasta Asia y Europa. Una operación gigantesca para mover drogas y lavar dinero. Todo esto generó una fortuna obscena. Fuentes del gobierno estiman que los activos del cártel superaban los 50,000 millones de dólares. ¿Y de dónde salía tanto dinero? Pues diversificaron el negocio. No eran solo drogas. Se metieron a la extorsión, al robo de combustible, a todo lo que dejara dinero. Esto los convirtió en uno de los cárteles más ricos de la historia. Y si hablamos de su principal mercado, Estados Unidos, la cosa es todavía más impresionante. El CJNG logró tener operadores, facilitadores, gente trabajando para ellos en los 50 estados del país, en todos. Para una organización criminal, eso es un logro logístico sin precedentes. Pero a ver, de todos sus negocios había uno que era el rey, el fentanilo y las drogas sintéticas. Casi la mitad de sus ingresos venían de ahí. Y esto es crucial, porque al dominar este mercado, se pusieron justo en el centro de una de las peores crisis de salud pública que hemos visto en mucho tiempo. Y no es una opinión, es un hecho. La propia DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, lo dijo bien claro. Los principales responsables de esta crisis de drogas sintéticas son dos cárteles, el de Sinaloa y, por supuesto, el de Jalisco Nueva Generación. O sea, la organización de El Mencho fue identificada como un motor clave de la crisis de drogas más letal en la historia de ese país. El impacto fue
devastador. Con ese nivel de poder, de influencia y sobre todo de peligrosidad. Pues era lógico, ¿no? Capturar a El Mencho se convirtió en la prioridad número 1 para México y para Estados Unidos. Y así comenzó una cacería humana a escala internacional. Y para que nos demos una idea de qué tan en serio se lo tomaron, solo hay que ver el precio que le pusieron a su cabeza. El gobierno de Estados Unidos ofrecía $15 millones, el de México 30 millones de pesos. Juntas, era una de las recompensas más altas jamás ofrecidas por un fugitivo. Así de grande era la amenaza. Y esta presión no fue de un día para otro, fue creciendo con los años. Miren, en 2011, México emite la primera orden de arresto. Para 2015 Estados Unidos ya lo designa Kingpin, o sea, congelan todos sus activos. En 2018 la recompensa sube a 10 millones y en 2024 la vuelven a subir a 15. Cada paso fue un tornillo más que apretaban para debilitar su imperio y finalmente acorralarlo. Pero el Mencho no era de los que se escondían. Todo lo contrario. A cada vuelta de tuerca, él respondía con más violencia, con más audacia. El ejemplo más claro fue en 2015, cuando su gente derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes. Se ganó la reputación de ser el capo que se atrevía a atacar de frente al Estado, algo que muy pocos se animaban a hacer. Y así llegamos al presente. Con el Mencho fuera de la jugada, queda un vacío de poder, un vacío enorme en la cima de una de las organizaciones criminales más potentes del planeta. Entonces, la pregunta es casi obligada. ¿Ahora qué? ¿Quién va a tomar el control? Bueno, el plan de sucesión original está descartado. El heredero natural, su hijo, el Menchito, fue extraditado a Estados Unidos y está cumpliendo cadena perpetua. O sea, el trono está literalmente vacío. Y esto, en este mundo, solo significa una cosa. Se abre la puerta a una lucha de poder que podría ser brutalmente sangrienta. Las agencias de inteligencia ya tienen en la mira a los posibles contendientes. Por un lado está el 03, el hijastro, que controla el brazo armado del cártel, el llamado Grupo Élite. Luego está el Sapo, un lugarteniente clave, el estratega militar. Y finalmente el jardinero, que es el que controla las rutas de producción de las drogas sintéticas. Cada uno con su propio poder, sus propias lealtades y seguramente sus propias ambiciones. Entonces, queda claro que la caída de El Mencho no es el fin de la historia, para nada. Podría ser el comienzo de un capítulo completamente nuevo, y quién sabe, quizá mucho más violento en el mundo del narco. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿se va a desmoronar el imperio sin su rey? ¿O aparecerá un nuevo líder, tal vez incluso más despiadado, para tomar su lugar?